La ciencia demuestra que el origen de Al-Ándalus está en la Atlántida. El dolmen de Menga, en Antequera, Málaga, no es solamente un monumento colosal de la época milenaria neolítica, sino que además es un testigo que demuestra la continuidad de la historia a través de los milenios y de las culturas y de la época hasta la época andalusí, ya que en el 2005 un grupo de antropólogos, de arqueólogos, descubrieron allí dos enterramientos de la época medieval, de la época del Ándalus, entre el siglo VIII y el siglo XIII. Y estos enterramientos tenían la característica que, a pesar de que eran de época andalusí y de época musulmana, sus enterramientos están orientados en el mismo eje del atrio del monumento megalítico y en su propio espacio ritual. Con eso demostraba que había una continuidad desde la época primitiva, desde la época ancestral, de la época de la Atlántida hasta la época andalusí, en un ritual que se había mantenido constante e intacto desde esa época primitiva. Los recientes estudios realizados por equipos internacionales en el dolmen de Menga, en Antequera, en Málaga, demuestran que los individuos que fueron enterrados allí entre el siglo VIII y XI tienen un genoma compartido de norteafricano, ibérico e levantino, demostrando de esta manera que hay una complejidad genética del mundo andalusí. Construido entre el año 3800 al 3600 a.C., el dolmen de Menga en Antequera, Málaga, demuestra haber sido uno de los hitos más importantes de la humanidad. Y no solo tuvo constancia en la época neolítica, sino además en la época del bronce, en la época de la media, hasta la época andalusí, en el cual encontramos restos de yacimientos de enterramiento de la época entre el siglo VIII y el siglo XI, en plena época andalusí, plena época islámica. Pero este enterramiento tiene la característica que no cumple con los ritos islámicos, sino que cumple con los ritos ancestrales de la época megalítica, por su posición supina, por su posición orientada al suroeste, por su posición que faltaba ajuar. Todas esas características demuestran que el enterramiento no cumple con las normas islámicas en plena época andalusí, lo cual añade un componente más significativo de estos enterramientos y de este yacimiento arqueológico. Los análisis radiocarbónicos dataron a los individuos que se encontraron en el dolmen de Menga, en Antequera, Málaga, entre el siglo VIII y XI, que es un momento del que Málaga formaba parte del Ándalus. Aunque la posición de los cuerpos podría recordar en un momento al enterramiento islámico por su posición, la alineación con el eje del dolmen y no de la quibla, o sea, la orientación a la Meca, hace pensar que en la práctica no es la normativa del Islam y sí vinculada a cultos locales o otros usos sincréticos. Y esta reutilización simbólica de los espacios prehistóricos sugiere una continuidad en la sacralización del lugar, más allá de las religiones que pasaron por la región. A pesar de la dificultad de encontrar ADN adecuado entre los enterramientos datados del siglo VIII al siglo XI en época andalusí, en el yacimiento megalítico de Menga en Antequera, Málaga, fue lo suficiente hallado para demostrar que el individuo tenía ascendencia europea desde la época de la Edad del Cobre. Y para parte del linaje materno se encontramos individuos compartidos actual con el norte de África, incluidos moravitos argelinos, lo cual demuestra que son flujos poblacionales históricos entre ambas orillas del Mediterráneo, ya que su linaje, aunque europeo en origen, ha sido modificado por grupos del Magreb que incluso aún se conserva actualmente, lo que sugiere conexiones maternas transmediterráneas que probablemente se consolidaron durante la época de los contactos islámicos en la época andaluza. Los análisis y la investigación de la cultura megalítica demuestran que esta civilización nace en un espacio de encuentro entre Europa y África, no solamente por su desarrollo geográfico, sino también cultural y genético, ya que la mayoría de las secuencias genéticas de los individuos encontrados en estos espacios megalíticos demuestran una continuidad con la época romana y con la época alto medieval. Y su componente estratificador
se dice que es un 44% ibérico, un 37% levantino y un 18% norteafricana. Y esta constante, a pesar de que la identidad religiosa va desde los andaluz, donde convivían musulmanes, cristianos, judíos y paganos, con un fondo genético similar. Esta demostración científica que la componente musulmán, cristiano, judío y pagano tienen un mismo fondo genético, demuestra que la genética no determina la fe ni la identidad cultural. Y ese estudio es muy importante para rebatir algunos conceptos racistas de la cultura europea o española. Reutilizar lo ancestral hace que el dolmen sea un lugar sagrado continuamente utilizado desde la época prehistórica hasta la Edad Media. Y esa utilización está bien documentada en la península ibérica. En Al-Ándalus, esta práctica pudo tener un componente simbólico o espiritual, vinculando la percepción popular de que estos espacios eran lugares cargados de poder antiguo. En el caso de Menga, en Mantequera, Málaga, los autores sugieren que el dolmen pudo funcionar como una cumba, un santuario o una ermita, relacionado por las prácticas devocionales rurales, que no era raro encontrar en este tipo de espacios a las afueras de la ciudad donde se enterraban ascetas o personas consideradas santas. Como subraya el estudio, el hecho de que estos individuos fueran enterrados alineados con el eje del dolmen en un lugar preeminente del paisaje indica la continuidad simbólica de Menga durante más de 5.000 años. Además de este espacio de Menga en Málaga, existen dolmens como Alberite en Cádiz o el recinto calcolítico de la Xancra en Portugal. Y esto demuestra que hay una característica similar desde la Edad Media y que hace una continuidad y una sacralidad de los espacios a pesar de la diferencia o aparentes diferencias políticas y religiosas en estos contextos islámicos. Una vez asumido que la cultura andaluza tiene sus raíces en la cultura megalítica de Atlántida, entendemos por qué las mezquitas, las primeras mezquitas que se construyen en Andalucía, están desorientadas, no están orientadas hacia la Meca. Y eso no fue un error de los primeros constructores de la época de Andalusí, sino que fue una continuidad con la experiencia espiritual que nos entronca con la Atlántida. Por eso las primeras mezquitas están aparentemente desorientadas, no tienen la quibla hacia Meca. Y eso no fue, como digo, un error, sino que fue una continuidad de la experiencia espiritual que ellos tenían y entronca de una manera sincrética con el Islam. Pero es que además eso demostraría que el origen de o la reutilización del Al-Ándalus se vincula con Atlántida y demostraría que la palabra Al-Ándalus proviene de Atlántida, siendo una variación hacia el árabe de la propia palabra Atlántida. Y con eso entroncaremos una civilización única y universal, de la cual debemos sentirnos orgullosos y honrados. Así que, salam aleikum.